La idea un poco del seminario, creo que ya, bueno, la mayoría por ahí me conoce, pero bueno, algunos tal vez nos hemos cruzado muchas veces, pero no hablando de cosas académicas y de trabajo. Así que brevemente, mi formación de base es Ingeniería en Sistemas y yo hice el doctorado en Informática en la Universidad Nacional de Rosario. Ahora soy investigador asistente de CONICET. Y bueno, y he trabajado con un tema de inteligencia artificial simbólica, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, que está basada en lógica y que tiene que ver con las ontologías aplicadas, ¿no? Que es lo que algo de lo que le voy a contar hoy. Y esto de las ontologías aplicadas lo he aplicado, valga la redundancia, en diferentes dominios, ¿no? Desde temas industriales, lo he aplicado a políticas de ciencia y de educación superior, lo he aplicado incluso a proyectos con temas de, por ejemplo, de evaluar servicios de salud, bueno, y otras tantas cosas. Bueno, un poco la idea del seminario es poner un poco, hablar de esta línea de trabajo que es semántica geoespacial o geosemántica, o geoespacial semántico, como está ahí, estas tecnologías semánticas geoespaciales, que en realidad como una línea, un ámbito de trabajo que es un poco nuevo en el instituto. Entonces, como es nuevo, me parece que estaba bueno contar un poco de qué se trata para después dar paso a un posterior seminario y contarles más de algunos trabajos que ya estamos realizando en esta línea. Yo se los voy a mencionar acá, pero no voy a ir en detalle, simplemente les voy a contar de qué se trata más o menos el tema y cuáles son un poco las técnicas que se aplican en esta área. Bueno, voy a partir con unos ejemplos nada más de motivación para que vean un poco la problemática que puede llegar a surgir cuando analizamos información geoespacial, geoposicionada, o que está relacionada con lo geoespacial en Internet, ¿no? Bueno, fíjense qué pasa si agarran Google Search y buscan cuál es la distancia entre dos países. Por ejemplo, quieren saber cuál es la distancia entre Paraguay y Uruguay. Esto normalmente entramos y hacemos la búsqueda, pero también hay APIs que uno puede utilizar, incluso en su programa uno puede incluir estas consultas porque le interesa para hacer algún cálculo, por ejemplo, tener estas distancias entre localidades, países, provincias, etc. Bueno, si yo le pregunto qué distancia hay entre Paraguay y Uruguay, me dice que, bueno, hay poco más de 1000 kilómetros. Si yo hago esta misma consulta y le digo cuál es la distancia que hay entre Paraguay y Argentina, la distancia que me da es mayor, son 700 kilómetros mayor. Bueno, en principio a mí me parece un poco curioso porque resulta de que Argentina y Paraguay son limítrofes y no es lo que pasa con Uruguay. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Google tiene una manera de interpretar mi pregunta y también tiene su distancia que pone acá, también tiene una interpretación, ¿no? Evidentemente no se está fijando si son limítrofes los países, se está calculando alguna distancia que podría ser, por ejemplo, entre los centroides de los países. ¿Está bien, está mal? No lo sé, pero es importante saberlo a la hora de utilizar estos datos, de poder interpretar bien qué es lo que está detrás, porque uno puede cometer errores de cálculo importantes, ¿no? Bueno, todavía más curioso es que si nosotros preguntamos cuál es la distancia entre Uruguay y Argentina, ya la respuesta de Google cambia y ahora nos da una distancia que va por esta ruta nacional 5, ¿no? A través de un recorrido que uno podría hacer en un auto, ¿no? Cambió la forma de interpretar la pregunta de Google. Bueno, más ejemplos ya que tienen que ver con datasets de diferentes tipos, pero varios de estos son de productos geoespaciales. Este es el data.gov, que es el portal de datos abiertos de Estados Unidos, ¿no? Oficial, del gobierno.
Acá se pueden bajar un montón de dataset de diferentes temáticas. ¿Qué pasa? Yo busco en este sitio sobre desastres naturales, ¿no? Hago una búsqueda de dataset. Me dice que hay 161 datasets de desastres naturales. Y ahora quiero, bueno, ir un poco más allá y decir, bueno, me interesa en realidad, a mí me interesan los terremotos, quiero saber qué datos hay sobre terremotos. Lo curioso es que la cantidad de datasets que me da este portal de terremotos son 1115, o sea, mucho más que los de desastres naturales. Entonces yo pienso, ¿pero cómo? Pensé que iba a ser al revés, o sea, hay diferentes tipos de desastres naturales, entre ellos los terremotos, que es lo que está pasando, ¿no? Evidentemente no hay acá una relación entre estos dos conceptos, el desastre natural y los terremotos. ¿Está? También este tipo de, esta forma, digamos, de publicar los datos puede darnos problemas porque nos podría estar faltando un montón de información si no tenemos en cuenta cuál es la semántica que hay atrás de esto. Bueno, un poco la moraleja de este tipo de ejemplos es que hacer que los datos que uno produce o captura a través de sensores y demás sean descubiertos por otro y realmente puedan ser integrados en otras plataformas, sean interoperables, puedan ser usados por otros, es como todavía un desafío que no está resuelto para nada. Bien, otro ejemplo acá, local, IDERA. Si ustedes van al catálogo de metadatos, pasa algo parecido a lo que pasa en el sitio de Estados Unidos. Fíjense si quiero hacer consultas de dataset que tengan que ver con el clima, me aparecen estas opciones como de búsqueda, ¿no? Lo hacen por palabras claves y también no hay como relación entre estas palabras claves, no hay una forma ordenada de definirlas. Porque, por ejemplo, de clima me dice que hay 96 datasets y después me dice que hay dataset de temperaturas, con S, de temperatura en singular, de temperatura en mayúscula, que hay 2. E incluso hay un tema de búsqueda que es límite, radio, jerarquía, vivienda y otras tantas cosas más, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna... o sea, no hay un orden en la forma de etiquetar temáticamente los datasets, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es que en realidad, más que los datos, lo que es importante comunicar es el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el significado de los datos, porque incluso si yo encuentro el dataset que quiero, me lo bajo, me abro la tabla, ¿no? O me abro el shapefile y lo integro como una capa en mi proyecto, también tengo que interpretar qué significa cada atributo, cada campo. Y ese significado no está normalmente, está ausente de la fuente de información, ¿no? De estos catálogos. Entonces, ¿por qué necesito transmitir el conocimiento? Porque yo quiero interoperar con otros, ¿no? Está tan de moda, la interoperabilidad tiene que ver con esto. Bien. Lo que está pasando entonces es que yo tengo una realidad, acá ya me voy más a la filosofía, después si quieren indagar de qué se trata esto del triángulo de Ullmann, no voy a ir por la parte de filosofía, pero simplemente decirles que entre el símbolo, que podría ser el dato que yo me bajo en un lenguaje, ¿no? Adquirir una base de datos, y la realidad, hay una conceptualización allá arriba que no está presente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tratar de encarar con las tecnologías semánticas y con la geosemántica. Entonces, ¿hay herramientas para esto? Sí, las tecnologías semánticas, lo acabo de decir. ¿Qué es lo que hacen las tecnologías semánticas? Bueno, ofrecen un conjunto de soluciones para capturar este significado, esta semántica atrás de los datos, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que impulsó esto de las tecnologías semánticas? O sea, ya había cosas de hace muchos años, desde los inicios de inteligencia artificial, se trabajó con lógica y con este tipo de representaciones, pero el desarrollo de lo que es la web semántica
que fue una iniciativa sobre todo impulsada por el World Wide Web Consortium, fue lo que realmente le dio ese puntapié inicial para que se desarrollaran estas tecnologías. Bueno, ¿qué es la web semántica? No todos saben qué es la web semántica. Sigue siendo bastante novedoso a pesar de que esto se propuso ya hace como 15 años atrás o más, en el 2009 o antes ya estaba la idea. El precursor fue Tim Berners-Lee, este señor que está acá es un poco, yo diría, el creador de la Internet como la conocemos, ¿está? Porque propuso lo que tiene que ver con las páginas HTML, lo que tiene que ver con la forma de direccionarlas y de publicar datos en las páginas, ¿no? Entonces, lo que a él se le ocurrió, en realidad, él se dio cuenta que el Internet estaba funcionando porque la gente publica páginas y escribe cosas, y escribe un blog, o tenemos Wikipedia, ¿no? Este tipo de páginas que uno pone información, pero esa información en realidad queda en esos textos. Hay vínculo, porque uno habla sobre Francia, dice la capital es París, y ese París tiene un hipervínculo que va a lo mejor a otro blog que habla sobre esa ciudad. Pero no mucho más de eso. Entonces él dice que sería interesante que esta información que está en Internet esté bien definida, permitiendo no solamente que las personas la interpreten, puedan extraer ese dato que se publica, sino que también las computadoras sean capaces de operar con ese significado, de entenderlo, ¿no? Entonces, es lo que dice, bueno, está muy bien que las páginas estén vinculadas con hipervínculos, que una me lleva a la otra, pero que quiero que los conceptos que estén en las páginas también estén vinculados. Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para que esté bien definido y cómo hago para que estén linkeados? Bueno, les establezco justamente esto, vínculos, defino conceptos y establezco vínculos. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es desarrollar ontologías formales. Entonces, la manera de resolver esto en la web son las ontologías, ¿no? Que me van a permitir describir cuál es el contenido de estas páginas, en este caso, y cuáles son las relaciones entre los datos que están ahí. De nuevo, para que puedan ser interpretados también por computadoras. Entonces, fíjense, esta sería la web tradicional, ¿no? Entonces, donde tenemos páginas, la que aparece a la izquierda, donde tenemos los recursos que son las páginas y hay hipervínculos que me van a llevar de una página a la otra y voy a ir navegando. Lo que propone la web semántica es esto que aparece a la derecha, que es tener conceptos y relaciones. Entonces tengo software que depende de otro software, tengo que ese software genera a lo mejor un documento, que el documento tiene versiones, etcétera, ¿no? Estoy ahí dotando de significado a estas páginas. Bueno, y ahora la pregunta de siempre, ¿qué es una ontología? Esta es la definición, una definición no les va a decir absolutamente nada, porque al principio es como que cae bastante pesada. Dice que una ontología es una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida, ¿no? Ahí está lleno de cosas. Pero digamos que podemos rescatar dos cosas. El tema de la conceptualización compartida, que tiene que ver con que ese significado, esa semántica que yo quiero incorporar, no sea solo lo que yo pienso sobre el concepto, sea lo que una comunidad, un conjunto de expertos, la gente que trabaja en ese dominio, la gente que trabaja en la parte geoespacial, la gente que trabaja en aire, en calidad del agua, etcétera, sean ellos los que acuerden qué significa cada cosa. Y después está otra parte, bueno, un poco más técnica también, que tiene que ver con esto de especificación formal. Acá lo de especificación formal quiere decir que esa semántica esté bien definida. O sea, si yo escribo qué significa algo como un texto en mi cuaderno o mi lenguaje, bueno, capaz lo lee otro y lo entiende distinto, o sea que ahí ya tenemos un problema.
Tiene que ser suficientemente expresivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que usar un lenguaje que me permita como indicar bastantes cosas distintas, ¿no? Reglas diferentes. Seguimos con que tiene que ser interpretable por la computadora, y eso significa también que tengo que poder ejecutar un algoritmo que pueda razonar con este conocimiento y pueda inferir cosas, ¿no? Y eso requiere recursos computacionales, requiere tiempo para procesarlo. Bueno, esto es mucho más ameno para entender una ontología que la slide anterior. Y acá vemos un ejemplo. Acá tenemos conceptos, propiedades y relaciones. Está España, que es y a individuos. España es un individuo, es una realización particular del concepto, que en este caso es el country, el país. Y hay otro individuo de esta ontología, otra instancia, que es Madrid, que ahí no nos dice qué concepto es, pero nosotros sabemos que es una ciudad. Y además hay relaciones entre España y Madrid. Nos dice que Madrid es parte de España, ¿no? Y después tenemos otra relación entre España y un número que nos dice cuál es la población de España. Bueno, hacer estos grafos es parte del desarrollo de una ontología. Y además podemos escribir axiomas, que aparece ahí abajo, que dice Vegetation Sound Episode. Bueno, es una regla escrita con un lenguaje de lógica que me permite, bueno, en este caso del ejemplo, definir qué es una región que tiene vegetación, ¿no? De una manera muy simple. Bueno, y lo que aparece a la derecha, esta escalerita de acá, es la serie de, porque hablamos en esta definición de ontología, esto de que tiene que ser suficientemente expresiva, tratable y demás. Necesitamos un lenguaje que interprete la computadora. Y acá está un poco la escalerita de estas tecnologías y de estos lenguajes que parten de XML, que muchos conocemos, que se utiliza para definición de metadatos y demás. Y sobre XML se fue montando otros lenguajes que son más expresivos y con los cuales podemos especificar esta semántica, como RDF, OWL, ¿no? Y hay toda una lógica detrás de eso, ¿no? Entonces, esos son la escalerita de la tecnología de los lenguajes que se utilizan. Bueno, el problema acá es que no es una ontología, son varias. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos proponemos trabajar sobre definir la semántica de algo, probablemente no nos alcance con una, o si hacemos una sola tal vez no sea demasiado útil para este objetivo de interoperar con otros, que otros me entiendan. Entonces, generalmente tenemos una estructura y tenemos ontologías de alto nivel, que son las que aparecen allá arriba y que en realidad son dominio de los filósofos, porque son conceptos sumamente de alto nivel, de un alto nivel de abstracción. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero definir qué es un objeto, qué es una propiedad, qué es un evento, son cosas sumamente generales. Después aparecen en el nivel de dominio las ontologías de dominio, bueno, y de tareas. Acá en el ejemplo les muestra para lo que son geosemántica, o sea, ontologías geoespaciales, que lo que van a hacer, aparecen así apiladitas, ¿por qué? Porque las de dominio utilizan las definiciones de las de Upper Ontology, o sea, esos conceptos generales, los van a utilizar para definir conceptos más del dominio, ¿tá? El dominio, como les decía, puede ser calidad de agua. Bueno, y hasta acá, que está la línea punteada azul, son cosas que normalmente uno reutiliza mucho, ¿no? Pues son conceptos que en diferentes aplicaciones yo los voy a poder utilizar. Pero abajo de la línea punteada tenemos otras ontologías que son muy útiles, pero que tal vez son menos usuales porque son de aplicación, las que yo hago para mi problema que tengo de, no sé, de medición de calidad de agua en el dique, en el San Roque, por ejemplo, ¿no? Entonces, incorporo conceptos que son específicos de esa aplicación. Entonces, para abajo, conceptos más específicos, para arriba están los conceptos súper generales y abstractos.
rápidamente para que vean una ontología de alto nivel, las de arriba, generales, que les define cosas como qué es un perdurante, qué es una región abstracta, qué es un elemento físico endurante. Los perdurantes son los que están en el tiempo, los otros no perduran en el tiempo, viven en un determinado instante. Fíjense el nivel de abstracción que hay que tener. Bueno, con esto de las ontologías, un poco el paisaje, esta web semántica que se está construyendo, es este. Acá abajo tenemos distintas fuentes de datos, ¿no? Tenemos, allá se ven aplicaciones, documentos, puede haber multimedia, bueno, va a haber un montón de cosas, habrá raster, no sé, mapas, imágenes de satélite, etcétera. Vamos a utilizar ahí en el medio los servicios de la web semántica y las ontologías para darle significado a todo esto, ¿no? Y arriba estarán entonces, bueno, los usuarios, las personas, pero también agentes inteligentes que son programas que van a usar estos datos y este significado para resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un ChatGPT ahí arriba, ¿no? En la parte de agentes, que utilizan ontologías y que utilizan datos. Bueno, de nuevo, no es una sola ontología, o sea, vimos que hay diferentes niveles, de alto nivel, de aplicación, pero además, lo que sucede es que si hay alguien, por ejemplo, que ya definió lo que es una medición de profundidad de, no sé, un cuerpo de agua, entonces no tiene sentido que yo haga otra ontología de eso. Lo que tendría que hacer es ir buscar ese concepto y reutilizarlo. Hacer el link que decía, del cual hablábamos en la web semántica, y linkear con eso que ya existe, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. En el 2007, fíjense que había 12, vamos a decir ontologías, no son de todo, pero 12 vocabularios controlados, donde se definía la semántica de distintas cosas. Ya fíjense que en el 2007 ya estaba la parte de GeoNames, que era para indicar, por ejemplo, diferentes objetos geográficos, un restaurante, y ciudades, y países, y demás. Tiene que ver con OpenStreetMap, con el proyecto OpenStreetMap. Bueno, en el 2024, hoy, tenemos esta nube que aparece a la derecha, que tiene 1349 ontologías distintas, y no son todas, hay otras que no están. Esto está publicado en el link de Open Data Club, muchos no suben su ontología acá, y no quiere decir tampoco que no sean importantes, o sea que hay más de esto. Y tenemos ya una variedad de temas, como están en las leyendas ahí, bueno, mucho mayor, ¿no? Bueno, en esta nube que vimos acá, aparte de temas, también como que tenemos ontologías de diferente naturaleza, ¿no? No son todas iguales. Y todas, por más que sean distintas, ayudan a lograr esto de la interoperabilidad. Entonces, tenemos vocabularios controlados, en donde tenemos glosarios. ¿Qué es un glosario? Bueno, más o menos todos tenemos una idea, una lista de términos con tal vez alguna definición, si es un diccionario. Tenemos taxonomía, que es una organización ya tiene una jerarquía, ¿no? Estas estructuras, por ejemplo, podríamos hablar de la taxonomía de los animales, los mamíferos, etc. Y después aparecen los tesauros, que además de ser una taxonomía, o sea que hay una jerarquía entre los conceptos, el más general y el menos general, hay relaciones entre ellos, ¿no? Decimos, por ejemplo, que este concepto es sinónimo del otro, que este término está asociado al otro, o sea, es un poquito más rico. Y finalmente tenemos las ontologías formales, que tienen mucho más que esto, tienen además reglas y estos axiomas que yo les comentaba.
Bueno, acá les dejo este slide como ejemplos de diferentes, de una escala de menos expresivo de ontologías o vocabularios controlados menos expresivos a los más expresivos. Fíjense que incluso un esquema de base de datos que aparece ahí en el medio en rojo, también es una forma de especificar, digamos, hay cierto conocimiento, uno define tablas y esas tablas se relacionan y demás, ¿no? Pero es limitado, digamos, lo que podemos especificar ahí. Y por supuesto a la derecha está las lógicas formales, las ontologías formales, perdón, que utilizan, bueno, lógicas mucho más expresivas. Pero bueno, es por ahí interesante identificar esto porque a veces uno dice, bueno, no me voy a poner a trabajar con una ontología formal, pero por ahí encuentro una taxonomía o un tesauro que me sirve, que puede ser parte de un estándar, que me sirve para, por ejemplo, ver qué clasificación de coberturas en suelo voy a usar, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco esto, cómo lo bajamos a tierra, digamos, en el sentido de cómo esto va guardado en la computadora y cómo lo puedo usar. Las ontologías, cuando yo las escribo en la computadora, están compuestas por estos triplex, ¿no? Hay un sujeto, un predicado y un objeto, ¿no? Y esos arman las partes del grafo de la ontología, ¿no? Un nodo, un arco y un nodo. Una ontología va a ser un conjunto, una colección de un montón de estos triplex, ¿no? Con su sujeto, predicado y objeto, ¿no? Y eso va a formar el knowledge graph, que se los comenté ahí porque ahora está más de moda el knowledge graph que ontologías. Cuando lean de knowledge graph están hablando de ontologías. Entonces, los grafos de conocimiento son estos conjuntos de triples, y estos conjuntos de triples de una o varias ontologías se guardan en lo que se llama Triple Store. Sería la base de datos de los triples, ¿no? Ahí guardo todo eso en la computadora. Y después, SparkQL o Sparkle es el lenguaje de consulta que yo voy a utilizar para consultar cosas de este Triple Store, ¿no? Bien, es como el SQL, no sé si trabajaron con SQL en bases de datos. Bueno, entonces con todo esto, bueno, ¿cómo hago yo para usar todo esto? Bueno, yo estaría ahí arriba, o el usuario estaría ahí arriba, y el usuario haría alguna consulta con este lenguaje SparkQL, esta consulta la tomaría el Triple Store que está ahí, utilizaría los datos de la ontología, el vocabulario controlado y todo eso, y un razonador, que es un programita que va a utilizar todo esto para inferir cosas que no estaban presentes en la ontología. Porque como tengo reglas, puedo inferir cosas que no estaban. Algo que en las bases de datos no pasa tanto, ¿eh? No tiene tanta capacidad de deducir cosas nuevas. Bueno, y de ahí, con ese razonador me va a dar resultados que, en el mejor de los casos, me sirven para resolver el problema, ¿no? Bien. Bueno, vamos ahora más a casos de semántica geoespacial, porque hasta acá es todo muy general de las ontologías y de las tecnologías semánticas. Vamos a ver cómo esto aplica al ámbito geoespacial. Bueno, básicamente la semántica geoespacial es un poco la suma de las ciencias de la información geográfica, de las aplicaciones geoespaciales, de esas tecnologías y además de las tecnologías semánticas que vimos recién, ¿no? La motivación es la misma, evitar las interpretaciones erróneas o males entendidos cuando yo me bajo un dataset geoespacial, un producto geoespacial y lo quiero utilizar para resolver algún problema. Y con esto, bueno, se quiere construir la web semántica, pero geoespacial, ¿no? Que tiene el componente espacial. Bien. Acá hay un ejemplo que me parece interesante porque tiene que ver con mediciones de agua. Y lo que ven ahí es
una partecita de una ontología, ¿no? Para esta aplicación. Entonces, allá arriba tienen definiciones de mediciones, y entonces, por ejemplo, ahí el concepto de measurement tiene un lugar asignado y tiene un lugar cuando se hizo esa medición, ¿no? Tiene un resultado, que es ese quantity que está ahí, y por supuesto el resultado tiene una unidad de medida, y me indica a qué fenómeno estoy observando con esa cantidad, ¿no? Y esto es lo de arriba, de nuevo, generar para mediciones, pero abajo tengo, en el ámbito de la hidrología, algunas cantidades o propiedades particulares. Tengo, por ejemplo, que en este caso lo que son estas cantidades hidrológicas observan, en este caso, obviamente, fenómenos hidrológicos, como por ejemplo el nivel de agua o la descarga. Bien, es para ver más o menos cómo se hace, cómo se relacionan las cosas. Y con esto, ¿qué podría hacer de nuevo? ¿Cómo lo uso en este ámbito? Bueno, viene alguien, ahí el usuario, y dice cuál es el nivel de agua que hay en tal momento en ese punto de control, ¿no? Quiero saber en tal río, ¿no? Bueno, esa consulta se va a traducir en una partecita de un grafo, ¿no? Un pequeño grafo de consulta, que lo que va a hacer es tratar de buscar dónde se encuentra este grafo en mi ontología de aplicación. La ontología de aplicación, como dijimos, lo que hace es va a tomar el dataset que está acá abajo, la tablita, y le va a asignar a cada uno de estas columnas un significado y las va a relacionar unas con otras y demás, ¿no? Entonces, yo hago la consulta, eso se traduce en un pequeño grafo que voy a comparar con mi grafo de aplicación, y tanto la consulta como la aplicación están basadas en una ontología de dominio, una ontología geoespacial, que me definirá cosas generales como vimos ahí, que es una medición, por ejemplo, ¿no? O que es una cantidad o un fenómeno que se mide. Entonces, esta sería la forma de aprovecharlo. Bueno, y ahora hay otra implicación que me parece que es importante destacar, que esto de la geosemántica, o sea, esto de definir la semántica de los productos que yo estoy desarrollando o estudiando, me incorpora una dimensión más al análisis, ¿no? O sea, especificar realmente, decirle a la computadora que acá no hay solamente espacio y tiempo y algún atributo que, bueno, que yo le puse una etiqueta, sino que acá aparece la semántica como otra dimensión sobre la que puedo jugar, ¿no? Entonces yo ahora tengo que una entidad geográfica general, lo que sea, tiene la componente espacial y la componente temporal que la conocemos, y ahora tiene la componente semántica que tiene cierta formalidad, ¿no? Que la computadora puede entender. Bueno, y entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos para indicar cuál es la semántica, en este caso, de un restaurante? Podría ser un centro de salud, por ejemplo, tal vez más interesante, ¿no? Para indicar qué servicio, por ejemplo, puede brindar un centro de salud. Y con eso uno podría preguntarle a la computadora si tiene, por ejemplo, lugares donde atenderse si uno tiene dengue, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso que ven ahí es lógica. No vamos a ir mucho en detalle, pero básicamente lo que decimos es que es un lugar, ¿no? Que es un lugar, un restaurante está ubicado en un lugar, tiene es un lugar que sirve para comer, donde alguien puede ir y comer algo, puede ir y tomar algo, incluso acá tiene un sesgo porque dice específicamente alcohol. ¿Okay? Según esta definición,
sí o sí un restaurante tiene Hay que que tomar tener vino. alcohol. Si no, no es restaurante. Bien, nada, un ejemplo de la lógica que hay atrás de esto. Esto no es lo que se escribe en la computadora, sí, se escribe de otra forma, pero en realidad lo que uno hace es eso. Bueno, entonces si creen que entendieron más o menos, y bueno, vamos a seguir con esto, como hicimos con el restaurante, y vamos a ver una ciudad. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué me dirían que es una ciudad? Bueno, pero es más que un lugar solamente. Claro, como concepto. Una urbanización. Un lugar donde habitan personas, ¿no? Personas. Si habitamos 3, o una familia. Sí, un número importante. Un número importante, bueno. Bueno, acá les tiro algunas definiciones, depende de definiciones del país. En Cuba dice que son poblaciones urbanas de más de 20.000 habitantes. No es lo único que dice la definición, pero digamos, vamos a los habitantes. En Entre Ríos es más de 1000. En Entre Ríos es más de 1000. Bueno. Sí, que no tienen ciudades. Totalmente. Claro. Bueno, en Chile son más de 5000. En España ya tenemos un problema porque parece que esto de la cantidad de habitantes no le da como mérito demasiado a la ciudad. Porque, por ejemplo, tenemos Madrid es la villa de Madrid. Y Madrid tiene, por ejemplo, más habitantes que Barcelona, y sin embargo no es ciudad. De hecho, para ser villa, la monarquía, el rey tiene que decretar que es una villa, ¿no? Ya es otra cosa. Bueno, acá era un poco esto un guiño para la gente que trabaja con nutrición, porque según Mansour dice que, bueno, habla de una cosa medio fusi, dice que es una conglomeración más o menos considerable, ¿no? Una conglomeración de personas más o menos considerable. Pero además dice que estas personas generalmente son independientes para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla. Y ahí le dejo para la gente que no dice. Para mí, Camati, no sé si después me dirán. Y hay otra que todavía tiene algo más interesante, la de Morris Album, que dice que además de que, bueno, reconoce que hay una realidad física atrás de una ciudad, tangible, pero además dice que inequívocamente es una construcción social, ya habla de una construcción social, ya habla de un proyecto, de una identidad social de la ciudad, ¿no? Que puede no tener que ver con la cantidad de habitantes tampoco. Bueno, es un problema, ¿no? Esto de definir las semánticas. Pero, a ver, es un problema y no, porque en realidad lo interesante de esto es definir las distintas semánticas, los distintos significados en los distintos lugares, para no meter la pata, para no agarrar un dataset de Chile y compararlo con uno de Cuba, de las ciudades, cuando estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Bueno, así como, bueno, podemos definir algo, un objeto, que llamamos objeto, región geográfica, algo, un punto en el mapa, también la configuración espacial de ciertas cosas tiene significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una montaña, podemos decir que una elevación total del terreno, pero la sierra ya son varias montañas en línea. Ahí tiene algo que se configura así, es una sierra, ¿no? Entonces ahí la dimensión espacial me permite definir algo. La cordillera ya son varias sierras que están juntas. Y el macizo ya es un grupo de montañas que no tiene una forma determinada, entonces ya ahí aparece otro orden de las cosas espacialmente, ¿no? Bueno, se puede también especificar la semántica de estas configuraciones espaciales. Podemos usar, por ejemplo, los operadores espaciales, que muchos conocen, topológicos, para tratar de hacerlo. Bueno, también pasa algo parecido en el tiempo. Hay ciertos patrones en el tiempo, ¿no? Procesos, les llamé acá, cosas que cambian en el tiempo, que tienen también un significado. ¿Qué cosas pueden cambiar? Si yo me muevo en el eje del tiempo, ¿qué cosas pueden cambiar? Bueno, puede seguir todo igual,
O puede cambiar la parte espacial o puede cambiar la semántica, ¿no? De ese lugar, de ese objeto. Y acá está un poco un diagrama de Venn donde vemos que dentro de lo espacial puede cambiar la geometría o la ubicación, o las dos cosas, o lo que figura acá como atributos, que es la parte semántica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la parte espacial? ¿No? O sea, el lugar o la geometría del objeto. Pueden pasar un montón de cosas. Puede pasar, por ejemplo, lo que dice el primer recuadro acá arriba, la expansión, ¿no? Se expande un barrio, una zona residencial, una laguna se inunda alrededor y se expande. Puede haber también una contracción. Después está este concepto de división, de separación, fusión y anexación. El problema está, yo les pregunto, entre división y separación, ¿qué diferencia hay? Porque el dibujito es parecido, ¿no? Tengo una zona y se le pone una línea en el medio, ahora tengo dos. Pero en separación es como que se separó una parte. Claro. Y lo otro queda como estaba antes. Y lo otro queda claustrado. Se generaron dos, se dividió y se generaron dos cosas nuevas. Parece por, digamos, la estructura ahí del dibujo, pero no sé si está claro. Eso. Exacto. En el caso de la división, evidentemente el cambio produjo dos cosas distintas. ¿Y quién me dice si son dos cosas distintas? Bueno, la identidad que le doy a cada uno de esos objetos, o sea, que ahí la semántica, significado del objeto interviene para saber si estoy separando o si estoy dividiendo o estoy separando. ¿Está? Lo mismo pasa con el caso de abajo, entre fusión y anexación. ¿Está? Bueno. Y ejemplos con ciudades, esto es Nueva Orleans. Fíjense lo que fue pasando con esta ciudad a lo largo del tiempo. Acá abajo esto que ven como no la 0, no la 1 y demás, son diferentes versiones, digamos, o diferentes Nueva Orleans que se fueron dando. Al principio, fíjense que era solo, aparece acá una pequeña región al lado del río. Después van surgiendo otras comunidades también en la costa del río y un buen día, acá en 1983, dicen, bueno, todo esto es Nueva Orleans, ¿no? Y ahí hubo un cambio espacial claro, ¿no? ¿qué diríamos? Que se anexaron, ¿no? La anexación de otros lugares. Bueno, en China, en esta ciudad de Nanjing, pasó algo parecido, pero todavía es más complejo, porque acá era un pequeño distrito que estaba ahí también al lado del río. Empezaron a surgir, bueno, otros distritos como afiliados, que le llaman acá, y los anexaron también. Dijeron, bueno, en 1949 dijeron, todo eso que aparece en la línea de puntos, adentro de la línea de puntos, vamos a decir que forma parte de Nanjing. Pero en el 2018 como que se arrepintieron y sacaron a algunos que habían incorporado y los dejaron afuera. Bueno, son cosas que pueden pasar. Entonces, puede cambiar entonces en el tiempo la cuestión espacial y puede cambiar la cuestión semántica. Un claro ejemplo de cuando cambia la semántica de algo es cuando yo analizo, por ejemplo, cobertura y uso del suelo. ¿Está? En una misma región, en un mismo lugar, van cambiando esas coberturas y uso del suelo. Bueno, este es un trabajo que hice ya hace bastante tiempo, en 2017, 2018, en Francia, en donde hacíamos esto, analizábamos en el tiempo T, como aparece en la tabla, cuál era la cobertura del suelo y en el T+1. Y entonces empezamos a pensar qué significado tenían estos cambios. Por ejemplo, si yo tengo vegetación,
y después tengo una cobertura de residencia, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Tengo vegetación. Se está urbanizando. Entonces, exacto. Eso significa algo, y para mí no, para el geógrafo, para Fabio con el que trabajaba, es una urbanización liviana, ¿no? Ajá. O sea, definieron eso como urbanización. Definimos como, bueno, basado en... Residencial, baja densidad. Claro, baja, exacto. Lo definimos de esa forma. Bueno, con la pregunta, con la localización, con el lugar, ¿puede cambiar la semántica? Creo que vimos ya un ejemplo, lo pasaba con las ciudades, ¿no? De acuerdo a los países, tenemos definiciones distintas. Sí, era una humedad y se transformó en una urbanización. Bueno. Y hay acá un caso todavía más, me parece más, bueno, es importante las ciudades, pero esto tiene que ver con lo ambiental, que es la definición de bosque. Yo esto me enteré hace poco, por ahí alguno de ustedes lo sabe. Tierras forestales. El concepto de tierras forestales. El concepto cambia de un país a otro. Sí. Tiene que ver siempre con la altura de los árboles y con la cobertura, ¿no? De la copa, el porcentaje de cobertura. Y entonces tenemos casos, por ejemplo, Estonia, donde admite alturas muy bajas, ¿no? Y porcentajes relativamente bajos. Tenemos acá Zimbabue, que exige que para que sea considerado bosque tiene que tener, no sé, 14 metros y una cobertura bastante grande. Entonces, acá la semántica tiene un impacto, solo el hecho de definir qué es un bosque, tiene un impacto, por ejemplo, que tiene que ver con conservación, ¿no? Y con medio ambiente. De hecho, esta gente de la Universidad de Harvard y también, bueno, de la Universidad de Florida y de Japón, publicó esto, que me pareció súper interesante, porque ellos dicen que para garantizar que los bosques no sufran degradación o no se oculte esa degradación que está sucediendo, hay que cambiar la definición de bosque, o por lo menos hay que ponerla en claro. Y ellos decían que como mínimo hay que considerar una altura de 5 metros y una cobertura mínima del 40%. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no, si yo tengo esta definición, no le dejo que sea menos de 5 metros, si llega a haber una degradación, ¿no? Que hace que tengo arbolitos más bajos, deja de ser bosque. Si yo sigo con la definición que, por ejemplo, tiene Zimbabue, que tiene esas alturas, entonces ahí deja de ser bosque. ¿Está? O sea, si yo tengo alturas más grandes, hay una degradación y deja de ser bosque. Bien. Si admito alturas bajas, la degradación queda oculta porque se sigue considerando que sea bosque. Bueno, las cosas pueden cambiar. Hablamos que distintos países tienen distinta definición de ciudades, por ejemplo, bueno. Pero incluso en una misma agencia, ¿no? Puede cambiar la definición de algo. En este caso, USGS utilizó para cobertura, las clases de cobertura de uso las clases de uso del suelo, diferentes definiciones en el 92 y en el 2001, ¿no? Acá pueden ver, esto es en Pensilvania. Claro, está muy chiquitito acá, pero fíjense que en el 92 definió para la parte residencial la high intensity, ¿no? La high intensity residential, la low, y después hay una comercial, industrial, transporte, etc. Si yo quiero comparar ese mapa con el del 2001, tengo un problema porque fíjense que hay una que se llama Developed Open Space, espacios abiertos, desarrollados, construidos, imagino,
Y después tengo low intensity, pero tengo medium intensity y tengo high intensity. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cómo comparo yo, digamos? ¿No? Porque evidentemente la high de acá no es la misma que esta high, porque acá no había medium, por ejemplo. ¿No? Entonces, la falta de semántica en cada uno de estos tiempos, o sea, ¿está mal que hayan cambiado? No, porque a lo mejor ellos consideraron que era mejor esta clasificación. Pero lo que está mal, o lo que tenemos un problema, es que no está la semántica de estas clases indicada en cada dato. Bueno, ¿cómo andamos de tiempos? Uy, bueno. Igual habíamos Ellos arrancado un cortan y poquito, nosotros no sé. seguimos. No, que nosotros tenemos, yo tengo que tomar el colectivo. Claro, tiene que tomar el cole. No sé. Bueno, que quería contarles un poco las organizaciones que están atrás de desarrollar esto de las tecnologías semánticas geoespaciales. Así que voy a ir rápido. La W3C, que ya se las mencioné, un poco el padre de Internet, digámoslo así. Bueno, ha propuesto un montón de cosas, tiene grupos que trabajan sobre ontologías geoespaciales. Hay vocabularios, si ustedes entran ahí pueden ver estas taxonomías, estos vocabularios controlados, estas que les pueden llegar a ser útiles. OGC, que lo estamos usando mucho en un proyecto que les voy a contar ahora, ha definido también muchas cosas, y algo muy interesante que es esto del Sensor Web Enablement. Es toda una infraestructura para publicar observaciones, datos de sensores, sean de teledetección, de satélites, o sean in situ, cómo publicarlos con la semántica correctamente, ¿no? Tanto en la observación como toda la característica del sensor que hizo esa observación. Bueno, Inglaterra tiene publica estos vocabularios controlados y estas ontologías, tienen que ver con los datos oceanográficos. Ahí tienen un ejemplo de un concepto que son justamente los sensores para medición in situ, tanto móviles como fijos. Ellos lo definen a través de este concepto que aparece ahí. No solo lo utiliza Reino Unido, lo utiliza Europa en ese proyecto CIADataNet y otras organizaciones. La ISO también tiene estándares. Este comité técnico trabaja con... Bueno, el comité técnico trabaja con geomática en general, pero dentro de este comité técnico han propuesto la ISO 19150, que tiene que ver con semántica geoespacial. Así que el proyecto SWIT, la Sweet Ontology, que fue un proyecto iniciado por la NASA y que lo ha tomado ahora esta fundación, SIP, Air Science Information Partner, que lo que ellos están desarrollando es una ontología para la parte, digamos, geoespacial, pero de alto nivel, definiendo conceptos de bastante nivel de abstracción, ¿no? Con esta idea de hacer las cosas interoperables. La NSF, Estados Unidos, tiene este proyecto bastante grande que se llama Open Knowledge Network, que tiene esta agenda que llega hasta ahora, hasta el 2028, el 2028, y donde lo que ellos quieren construir también es una red de ontologías, no una sola, sino una red, son muchas, y que abarquen diferentes temáticas, para justamente la publicación de los datos, de los datos abiertos, ¿no? Que va desde cambio de clima hasta igualdad social, o sea, abarca muchísimos temas este proyecto. USGS de vuelta tiene un proyecto que es el de desarrollar una ontología, bueno, ya es bastante, tiene unos años, ya trabajaron bastante sobre esto. Fíjense que tienen el Triple Store para guardar los triples y demás, y la idea es tener información topográfica rica de lo que es el National Map, que es entiendo, un mapa de Estados Unidos en general, que les permita, por ejemplo, mencionan, entre otras cosas, el hecho de poder hacer monitoreo ante situaciones de emergencia, ¿no?
Bueno, Grecia también tiene su infraestructura, esto está funcionando, es para monitoreo de fuego, focos de calor y demás. Se llama Fire Hub Service y acá está un poco la arquitectura donde ven que está SparkQL, que lo hemos mencionado, las ontologías y demás. También se puede probar y obtener ahí datos en el tiempo de lo que pasa con esos focos de calor. Bueno, incluso la Asociación Cartográfica Internacional tiene su comité trabajando en geoespacial semántica. Bueno, y ahora les cuento algunos proyectos sobre los que trabajé, que vendrán para próximos seminarios de desarrollarlos. Sobre todo este año más hemos trabajado en esta temática que tiene que ver con la semántica de observaciones y sensores, en particular sobre datos del radiómetro, del espectro radiómetro en realidad. Y la idea es que estos datos justamente puedan distribuirse, compartirse de mejor manera, que puedan ser reutilizados por otros, que sea transparente, digamos, cuando uno los baje los datasets, sea transparente qué es lo que hay ahí atrás para poder usarlos. Y eso lo hacemos, bueno, a través de esto de las ontologías y las tecnologías semánticas. Utilizamos estos estándares que yo les comentaba de la OGC, la W3C, así que vendrá para la próxima, le vamos a contar un poco cómo es que hacemos eso con las observaciones del sensor, las mediciones del sensor del radiómetro. Bueno, hay como más proyectos, más como que todavía son incipientes ahí que estamos viendo, pero uno tiene que ver con el soporte de políticas públicas para la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional, proyecto de MATI y Mica. Creo que Mica está ahora buscando el premio. Exacto. Presentamos en Google un proyecto también, además del Alsea. Presentamos en Google, no salió de Google. Pero bueno, lo hicimos, lo intentamos. La idea es modelar estos indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, modelarlos a través de la semántica, modelar la semántica que hay atrás de esos indicadores y cómo se relacionan con estos factores socioeconómicos de las ciudades y climáticos, ¿no? Después, Argentina Digital Geodata, que es del equipo de ciencia de datos, liderado por Jorge, el proyecto, y que tiene que ver con tener en un solo lugar los productos geoespaciales que se hacen, los datos satelitales, y que todos tengan más o menos unificado su forma, ¿no? Y la tecnología que se propone para esto es los cubos, ¿no? Los cubos, y ahí está Open Data Cube, que es como una de las propuestas del proyecto. Bueno, yo por supuesto le quiero incorporar semántica a todo, así que existen, acá ven Air System Data Cube, que es un proyecto financiado por Comisión Europea, que hace justamente esto, que incorpora la semántica para la definición de estos cubos geoespaciales. Así que bueno, ahí andaremos tratando de hacer algo también. Todavía algunas ideas más. Los cambios en las coberturas y usos del suelo y la relación con brotes de enfermedades, de ICT Vero, que acá la idea aparecen justamente esto que veíamos de los patrones temporales de cambio en uso del suelo, el poder definir eso y combinado con los algoritmos de Machine Learning tratar de tener modelos de Machine Learning de predicción que nos digan qué es lo que puede pasar con las enfermedades en distintos lugares. Y después también el tema de los lenguajes amplios, de modelo de lenguaje amplio, ChatGPT, ese tipo de sistemas, combinados con los Knowledge Graph para poder acceder a, de nuevo, siempre hablamos del acceso a los datos y a productos geoespaciales, pero ahora usando lenguaje natural, no
No quiero SparkQL, no quiero el lenguaje ni SQL ni SparkQL porque alguien que no es experto en eso no entiende, quiere preguntarle a alguien que le responda. Y hay técnicas para hacer eso, ¿no? Que utilizan las ontologías y que utilizan esta técnica de RAG, que es bastante mencionada, para hacerlo. Bueno, llegué. No sé si se llegan ustedes a tomar el colectivo. Sí, sí, estamos. Sí. Pero bueno, que eso, quería contarles un poco esta línea y más o menos ideas por dónde va. Y si les parece que les puede servir para algo, bueno, no duden en acercarse. Hay como mucho por hacer todavía, evidentemente.